Ya estamos en comunicación, ¿no? La vamos a presentar. Estamos en comunicación con la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. Buenos días, Todesca, ¿qué tal? Roberto Navarro, Nicolás Antos, Ari Lijalad, Lucía Rodríguez Bosch, le hablan. Hola, buenos días a todos. Bien. Bueno, un poquito preocupados por los movimientos del mercado cambiario de ayer. Yo me preguntaba, para ir a una consulta concreta, cuando ocurre algo así, ¿no? Que la gente entonces va a comprar menos dólar ahorro y se corre al mercado negro y entonces hay una mayor demanda, y al mismo tiempo estos que hacían el rulo que entraban por un lado y terminaban generando una oferta en este mercado negro, ¿no? Ya no lo pueden hacer. Entonces, ¿no era más o menos esperable que subiera este dólar? Sí, era esperable. Y sobre todo en el cortísimo plazo. Es decir, en los primeros días, luego de una medida así, era esperable que el mercado del blue tuviera una cotización más alta. Siempre el blue va a tener una cotización más alta y una brecha respecto del mercado formal. ¿Por qué? Bueno, justamente porque allí se desenvuelven operaciones con dinero que en su mayor parte básicamente no ha pagado impuestos, para decirlo mal y pronto, ¿no? Así que ahí siempre uno paga un precio más caro, porque esa plata uno no la puede poner en el banco, ni en pesos ni en dólares. Con cepo o sin cepo, ¿me explico? Sí. Es otro tipo es el circuito de la economía informal, de los que no pagan impuestos, básicamente. Así que sí, eso era de algún modo esperable, no es algo que nos ponga contentos, lo que quiero decir es que era esperable, no estábamos esperando otra cosa. Es también un mercado pequeño, es un mercado donde van este tipo de operaciones. Toda la economía productiva de la Argentina desenvuelve sus operaciones en el mercado único y libre de cambios, que es el mercado oficial, ¿sí? Ahora, si al despegarse y subir de nuevo, ¿no vuelve a generar la posibilidad de que se arme este rulo y entonces que la gente siga presionando sobre el dólar ahorro igual, porque puede ganar dinero luego en este mercado? Sí, habiendo esa diferencia, entre comillas, siempre está ese negocio, digamos. ¿Sí? Nosotros esperamos que se vaya estabilizando, pero esas brechas se vayan cerrando, eso es a lo que apostamos, pero insisto, siempre va a estar esa brecha porque ese mercado está alimentado de otro tipo de pesos y dólares, y también hay gente que va a intentar hacer esa ganancia, digamos, sacando los $200 por un lado y en el formal y vendiéndolos en el informal. También es cierto que por las medidas que se tomaron, con los mismos pesos hoy vos en el mercado formal vas a poder comprar menos dólares, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros estábamos buscando. ¿Para qué? Para ir ganando tiempo, para que la economía se recupere y podamos estabilizar todas las variables macroeconómicas con el paso del tiempo. Esto es una secuencia, no lo podemos hacer de un día para el otro. Y ninguna de estas medidas, y es importante tenerlo en cuenta, creo que con ustedes ya lo hemos conversado en otras oportunidades, resuelve los problemas estructurales del mercado de cambios, ¿sí? Los problemas estructurales del mercado de cambios, digamos, ¿por qué la Argentina cada tanto se encuentra en la situación de estrangulamiento externo? Tienen dos explicaciones. Uno más vinculado con la economía real, que es cuando crecemos muy rápidamente, importamos mucho y nos comemos el saldo comercial. Y la otra explicación es de índole financiera, y es esta de que desde hace muchos años en la economía argentina se ahorra en dólares. Entonces eso es una demanda constante y muy difícil de administrar. Ninguna de estas dos cuestiones se resuelven con estas medidas de corto plazo que hemos tomado, sino que tienen que ver con justamente avanzar en la recuperación de la estructura productiva, exportar más, sustituir importaciones y por el otro lado ir generando los vehículos para que la gente ahorre en pesos y se quede en pesos porque le gana la inflación. Cualquiera que nos está escuchando dice, bueno, pero eso no es ni hoy ni mañana. No es ni hoy ni mañana. Estamos hablando de un programa de mediano y largo plazo. No hay atajos. Esto es lo que quiero decir. Me subo a las primeras dos preguntas que hice. La primera era si era esperable que suba el blue y la segunda era si va a seguir la presión sobre el dólar ahorro. Y tu respuesta es sí, va a seguir, pero va a ser menor porque con la misma plata la gente va a comprar menos. Ahora, cuando uno toma una decisión económica, siempre sopesa los pros y los contras de esa medida, ¿no? Así es. Ahí ustedes estarían ganando un poco en el margen, porque en realidad se achica un poquito el negocio, pero el contrapeso es que agrandaron la brecha
Y ahora los actores de la economía, tanto el que tiene que liquidar una exportación, el que tiene que comprar un producto importado y le conviene porque piensa que el dólar oficial es barato, el que tiene que traer una inversión y dice, no, yo espero a que el dólar esté más caro antes de entrar. Todos esos actores no se les dio una señal que el resultado puede ser peor que ese poquito que se ganó. Nosotros lo que creemos es que la peor señal que podemos dar es saber que tenemos un goteo de las reservas y no hacer nada. Entonces lo dijimos, vamos a discutir entre nosotros, vamos a ver todas las opciones que tenemos para el mediano y para el corto y mediano plazo, vamos a elegir algunas de esas alternativas que tengan que ver con el plan de la economía real que tenemos y vamos a avanzar. Y exactamente eso fue lo que hicimos. Nosotros creemos que estas medidas pueden dar relativos buenos resultados, en el sentido de que ese goteo se reduzca. Nosotros tenemos que cuidar las reservas que tenemos, porque las necesitamos justamente para la recuperación económica. No hay otra caja de dólares que no sea la del saldo exportable que tenemos. Y eso lo necesitamos para justamente poner en marcha la economía argentina. Y eso va a suceder y va a suceder el año que viene. De modo tal que nosotros nos tenemos que preparar para llegar a ese lugar sin estar perdiendo todos los meses una cantidad como la que se evidenció en los últimos 2-3 meses, que es lo que venían discutiendo todos los economistas y todos los diarios en los últimos 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un poco uno elige. Hay que entender que esta economía está bajo una presión muy grande. Primero porque venimos de una crisis de balanza de pagos brutal y de un proceso de endeudamiento también brutal generado por el gobierno anterior. Sobre eso, además, se montó la pandemia. Entonces, esta no es una economía funcionando normalmente. De ningún modo lo es. Y tenemos que ir dando los pasos para ir recuperando en normalidad. Pero eso tampoco va a suceder de un día para el otro. Lo vamos a lograr, pero no de un día para el otro. El problema del sector externo es histórico y ustedes no solo lo han mencionado mucho, sino que me parece que es un gobierno que cada vez que toma una medida, toma en cuenta ese problema, ¿no? No sé, hasta cuando armaron la hora 12, la hora 18 lo tomaron en cuenta. Ahora, más allá de lo histórico, hay un problema coyuntural. ¿Uno puede más o menos saber cuándo y de qué manera se va a llegar a que eso se estabilice y no tengamos este mercado así con semejante brecha y con todo esto? Sí, esto va a ir sucediendo, pero como digo, nos va a llevar meses, en algunos casos años, porque nos tenemos que recuperar de estos 2 golpes que han sido muy, muy fuertes. Voy sobre un tema que tiene que ver con las medidas cambiarias. Durante los últimos 4 años, el proceso de endeudamiento en moneda extranjera no solo afectó al sector público nacional, afectó también a las provincias y afectó también a las empresas. Es decir, tanto el gobierno nacional como las provincias, como las empresas se endeudaron a corto plazo en dólares con tasas elevadas. Por eso, cuando nos entregaron el gobierno, nos entregaron un país que estaba en default. No solo estaba en default en moneda extranjera, también habían reperfilado la deuda en pesos. Ni siquiera se podía pagar la deuda en pesos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Dijo, bueno, esto va a una reestructuración, esto así no se puede pagar. ¿Por qué no se puede pagar? Porque si yo saco todos esos dólares de la economía argentina se desploma. Se desploma. Es absolutamente imposible. En el mismo camino están caminando las provincias, que vienen haciendo sus propias reestructuraciones, siguiendo los lineamientos que estableció el Ministerio de Economía. Y lo que se le pide a las empresas también es esto mismo. Sentate con tu acreedor y, por favor, renegocia un cronograma que tenga un periodo de gracia, que trate de bajar la tasa de interés y que tenga un cronograma de pagos un poco más extendido en el tiempo. ¿Para qué? Para que no vayamos todos corriendo a la misma caja de dólares, que es la única sola, que es donde, digamos, el saldo exportable. Esos son todos los dólares genuinos que tenemos. Los tenemos que administrar para tenerlos disponibles para la recuperación económica, que la tenemos ahí, cerca. Entonces vamos a necesitar estos dólares para importar insumos, máquinas, y luego, por supuesto, pagar también intereses, pagar servicios. Si una empresa no puede renegociar, ¿cae en default o a esa empresa se la asiste? Se hacen, mire, ya está el Banco Central y ya venía el Banco Central conversando con las empresas privadas. Son empresas grandes, son empresas, no es que estamos mandando, digamos, al mi kiosco de la esquina a negociar no, estamos hablando de empresas grandes que tienen gerencias enteras vinculadas con lo financiero y que pueden establecer un diálogo. Y siempre, negociación mediante, se llegará a un cronograma mejor que el que está. Por supuesto que no está dentro de nuestros planes hacer quebrar a las empresas, ¿no? Es todo lo contrario de lo que necesitamos. Pero sí es importante que las empresas colaboren en suavizar el cronograma de pagos en dólares, del mismo modo que lo hizo el gobierno nacional y lo están haciendo las provincias. Claro.
Sí, Ari. Cecilia, ¿cómo estás? Ari Lijalate. Hola, buenos días. Tengo una consulta, porque ayer también lo conversábamos con Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, y hay una asunción de algo que existe, que es el mercado ilegal, que son las cuevas, que son los lugares donde uno puede obtener el dólar ilegal a más precio, hacer el rulo, etcétera. Mi pregunta es, además de estas medidas, ¿no hay que sumar más controles e inspecciones y allanamientos, y cosas que pueda hacer el Estado en términos punitivos sobre ese mercado ilegal? Sí, eso siempre hay que hacerlo y se hace generalmente. Lo que pasa es que, los estímulos económicos siempre son más fuertes que otras cosas, un poco como ustedes me preguntaban a mí al inicio de esta nota, ¿no? Cuando vos tenés una brecha tan grande, ahí hay una ganancia. Ahí hay una ganancia y, eso hace que vos cerrás una cueva hoy y mañana se abre otra. Sí. Pero es un trabajo que, por supuesto, que hay que hacer. Tenemos que, cada vez que volvemos sobre el tipo de cambio en Argentina o sobre el mercado cambiario y encima en esta situación tan fuera de todo lo que conocemos que estamos, básicamente por el impacto de la pandemia, se genera mucha zozobra, y eso es lo que yo creo que hay que tratar de aventar esos fantasmas. Acá no está pasando nada dramático. Hace 2 o 3 meses que venimos discutiendo, porque todo el mundo lo ve en los números, lo discute la oposición, lo discutimos nosotros, que había un goteo en las reservas. Nuestro primer objetivo es cuidar esas reservas. ¿Para qué? Para tenerlas, para bancar la producción que se va a recuperar. Y cuando se recupere la producción se va a recuperar el empleo, el ingreso de las personas y vamos a estar todos un poquito mejor que este año, que va a ser dramático. ¿Sí? Así que ese era el objetivo. Estas medidas nos ayudan a transitar este tiempo. ¿Son las medidas de fondo? ¿Son las medidas que van a cambiar estructuralmente la economía argentina? No. No se puede hacer eso de un día para el otro. Eso hay que entenderlo, tanto en términos de la economía real como de la economía financiera, en el sentido del ahorro de los argentinos y las argentinas. Cecilia, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. Hola, buenos días. Parece que hubiese pasado un siglo, pero hace un mes más o menos Argentina estaba cerrando su acuerdo con los acreedores y se lo tomó en su momento como una muy buena noticia, y me acuerdo que varios analistas, algunos incluso funcionarios, decían, bueno, con este acuerdo la economía argentina despeja su horizonte por varios años como no estuvo nunca desde la crisis de 2001 hasta ahora. Y ahora, un mes más tarde, estamos de nuevo en una situación de zozobra. Me imagino que ustedes tienen en el horizonte el punto en el cual puedan, sentarse un segundo y decir, bueno, tenemos mucho trabajo por delante, pero por lo menos sabemos que si sacamos la mirada de lo que está pasando 5 minutos, no se va a caer todo a pedazos. ¿Creen que ese es un objetivo plausible en el corto plazo, que los argentinos podamos tener cierta tranquilidad de que, hay muchos problemas para resolver, pero por lo menos no se va a caer el suelo abajo de nuestros pies por un tiempo? No, así lo es. Nosotros siempre dijimos que la reestructuración de la deuda era uno de los objetivos que teníamos, pero solo uno. Nunca pensamos que porque renegociábamos la deuda con eso solo se estabilizaba toda la economía argentina, porque tenemos otro tipo de problemas que son los que venimos discutiendo. Nosotros hicimos un esfuerzo grande de discutir estas medidas cambiarias en el marco del presupuesto, y el presupuesto, más allá de que sean proyecciones, es un horizonte. El gobierno indica hacia dónde va a caminar, y lo indica de una manera bastante precisa, no solo porque da un conjunto de proyecciones macroeconómicas que después pueden tener un poco de variación o no, dependiendo de lo que toque vivir, pero también porque el gobierno ahí dice cómo va a gastar la plata. Y eso es muy importante. Y si ustedes ven, en este presupuesto nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para recuperar, por ejemplo, la inversión pública, que había caído a niveles bajísimos. Pasó de 2,7 del PIB en el 2015 a 1,1 a finales del 2019. Es decir, que la inversión pública, que genera trabajo y que tracciona a la inversión privada también, había desaparecido prácticamente. Bueno, nosotros en el presupuesto 2015 estamos llevando la inversión pública a 2,1. Estamos haciendo un esfuerzo grande. Y vamos a tener resultados, porque esas son obras concretas. Son escuelas, son jardines de infantes, son rutas, son puentes, son obras de agua. Eso va a generar trabajo y va a generar también, todo lo asociado a la obra en sí misma, ¿no? A la compra de materiales y todo lo demás. Entonces sí, yo creo el año que viene vamos a tener un año de recuperación, luego de un año muy malo, ¿sí? Y vamos a tener una recuperación que solo es parte de lo que se ha perdido en los últimos años. Pero vamos a estar mejor, y eso también va a ayudar a que la cuestión cambiaria se vaya estabilizando en otro lugar, sin tampoco poder prometer que el año que viene va a estar estabilizado lo cambiario, por lo que conversábamos previamente.
¿Están saliendo algunos sectores más rápido de lo que se esperaba? ¿Construcción, industria? En la industria se ve un nivel de recuperación bastante importante. Construcción también con algún problema más vinculado a la obra privada que en algunas ciudades todavía no está permitida, básicamente por la dificultad del transporte de los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, si es una obra grande es más fácil porque vos podés arreglarlo, vos hacerte cargo de traer y llevar a los trabajadores. En obras más pequeñas, que son muchas y que dinamizan mucho la economía, vos no tenés cómo traer a los trabajadores y los trabajadores no tienen permiso para salir, ¿no es cierto? Claro. Y esto es dependiendo en qué ciudad estés. Pero sí, la construcción se nota una recuperación, en la industria también. El tema es que tenemos un poco afectado también el patrón de consumo. Claro. Es decir, la gente no está consumiendo del mismo modo, porque no está circulando como lo hace normalmente. Así que todo eso, digamos, de algún modo lo vamos a tener que bancar este último trimestre del año hasta que tengamos más claro lo sanitario, tanto en el sentido de que llegue la vacuna y se pueda empezar a vacunar a la población, como que maduren algunos otros tratamientos que parecen estar dando buenos resultados y que ya podría ser que no te vacunaste, pero si te enfermas tenés cómo resolverlo a través de algún tratamiento. Si eso, claro, que es lo esperable, madura en el último trimestre del año, el primer trimestre del año que viene estaríamos, digamos, empezando a transitar esta post-pandemia, que por supuesto no va a ser de un día para el otro, sino que es más una película, ¿no? En donde podamos ir pasando lentamente la página. Y recuperando todos los sectores, esto es lo que quiero decir. ¿Pensás que en el primer trimestre la economía va a estar creciendo? Sí, yo creo que sí. Mira qué lindo título me das. Yo creo que sí. No, nos vamos a recuperar, digo, de una cosa no tengo duda. A mí me duda. parece nos vamos a recuperar. Lo que pusieron, ese 5,5 me pareció cauteloso, me da la impresión de que van a crecer más, pero después me quedé pensando que ahí debe jugar que no saben cuándo realmente termina la pandemia. Efectivamente. Primero no sabemos cuánto va a caer del todo este año. Tenemos una proyección que es bastante áspera, 12%, pero sin embargo nosotros tenemos el último trimestre para cursar y hay que ver qué pasa con la cuestión pandémica durante este último trimestre. Y ese es el punto de partida para todo lo otro. En términos del crecimiento es 5.5 más menos 1. ¿Sí? No, el entorno en donde más o menos vemos las proyecciones. ¿Podríamos crecer un punto más? Sí, con un poquito de buena suerte y si todas las políticas que nosotros estamos desplegando dan medianamente buenos resultados, podríamos crecer un poquito más. ¿Podríamos crecer un poquito menos? Sí, si por ejemplo la pandemia termina arrastrando el primer trimestre, pongamos, porque la vacuna no llega como estábamos previendo, sino un poco más adelante. Entonces todavía tenemos niveles de incertidumbre grandes para hacer un presupuesto, pero cumplimos con nuestra palabra y esto es muy importante, creo que no está debidamente tomado en cuenta. Nosotros cuando llegamos al gobierno había un presupuesto 2020 presentado por el gobierno anterior que sinceramente no tenía ningún viso de realidad. Nosotros decidimos prorrogar el presupuesto 2019. Ahora, a mitad del año, en julio, nosotros mandamos un proyecto de ley de ampliación presupuestaria 2020 al Congreso, en donde pusimos a disposición del Congreso y de toda la población, por supuesto, todo lo que habíamos gastado en el primer semestre e hicimos un plan de gasto para el segundo semestre, que fue aprobado por todo el Congreso, la oposición y el oficialismo. Es decir, que teníamos una hoja de ruta para este año ya bastante clara. Y en tiempo y forma hemos presentado el presupuesto para el año que viene. Es decir, que nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande para normalizar las cosas, aún en un contexto de mucha incertidumbre. Pero vamos a salir, ¿eh? Vamos a salir. Qué lindo cuando dice eso, ¿no? La inflación no está un poquito cautelosa también, teniendo en cuenta que hay muchos precios regulados que están congelados, otros precios, no sé, en el caso de los servicios, por ejemplo, que prácticamente no han podido trabajar, que se van a acomodar en su momento cuando llegue. Digo, ahí es donde me pareció un poco cauteloso. Yo creo que yo coincido con usted en qué sentido. Cuando la economía está tan golpeada como este año, bueno, parte del control de la inflación viene por los malos motivos, ¿no? Viene justamente por la depresión económica. Cuando empezás a salir, todo el mundo empieza a querer recomponer márgenes. Es decir, el empresario dice, bueno, ahora que estoy vendiendo voy a recuperar lo que no gané el año pasado. El trabajador dice, yo perdí 4, 5, 10, 20 puntos reales en el último año, bueno, quiero... Y ese va a ser más las tarifas, más tipo de cambio. Eso es justamente coordinación macroeconómica. Y eso es una de las responsabilidades que tenemos en el Gabinete Económico, y es una responsabilidad importante, y le tenemos que poner mucho empeño a eso, porque sí que ahí vamos a tener tensiones.
Yo no, digamos, no hay que tener el reflejo negador, como dice un amigo mío. Es un trabajo importante, nos tenemos que sentar, tiene mucho que ver esta conversación con los trabajadores, las trabajadoras, las empresarias, los empresarios, ir llevando todos esos precios claves de la economía, salario, tarifas, tipo de cambio, acompasadamente, tasa de interés. Sí, es un desafío. ¿Se recuperará un poco el salario el año que viene? Sí. El salario, la masa salarial se recupera en términos reales, tal cual está prevista en el presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el año que viene vamos a crecer, ¿cuál es el motor de la economía el año que viene? Bueno, básicamente dos. El consumo, porque explica el 70%, el consumo privado es el 70% del producto, y eso, ¿cómo se haría para recuperar el consumo si no se recuperan los salarios? Entonces nosotros vemos y vamos a impulsar una recuperación paulatina del salario real. Tenemos la inversión, no solo la pública, sino la privada, que también la vemos creciendo, desde valores muy deprimidos, pero la vemos creciendo, y bueno, después también están las exportaciones. Cecilia Todesca, muchas gracias.